Entonces, hoy noche vamos a estudiar Dios Espíritu Santo, su salvación, su santificación y dones espirituales para el servicio. Sí, hoy noche vamos a hablar sobre dones espirituales. Y sabemos que hay muchas cosas hoy día que personas dicen que son del Espíritu Santo, pero no lo son. Entonces, nosotros queremos, de la misma manera que nosotros queremos saber quién es Dios Padre, quién es Dios el Hijo, también debemos de la misma manera tener el punto de vista correcta, bíblico, de quién es el Espíritu Santo. La palabra hebrea, ruach, aparece 378 veces en el Antiguo Testamento y significa principalmente espíritu, viento o aliento. El contexto de cada de estos versículos en el Antiguo Testamento determina su uso y significado. Se refiere al Espíritu Santo 79 veces en 29 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Siempre debemos leer un pasaje en contexto. No podemos ir al Antiguo Testamento y escoger una promesa hecha por Dios al pueblo de Israel y aplicarlo a nosotros mismos. De la misma manera, no podemos arrancar un pedacito de un versículo o un versículo y formar una doctrina o teología de ese versículo. Siempre hay que mirar al versículo en contexto. Por ejemplo, Pablo utiliza la palabra mundo, en griego es cosmos, 11 diferentes maneras. Entonces debemos mirar al contexto y también las doctrinas que son claros para aclarar lo que no es claro. Hay veces que leas un versículo y dices, pues ahí está. Pero cuando miras a la totalidad de las escrituras, esto es una manera, Philip, help me with the word, it's hermeneutic. Es una hermenéutica correcta. Es decir, Juan utiliza cosmos, esa misma palabra para significar la tierra, el mundo. Juan también utiliza esa misma palabra, mundo, para significar todos los incrédulos, los inconversos. Y Juan también utiliza esa palabra mundo para significar solo los creyentes. También Juan utiliza mundo para describir a los judíos. Entonces, debemos mirar a cada uno de los versículos en contexto y a la luz de la totalidad de las escrituras. Eso es tener una hermenéutica correcta. Nunca jamás debemos arrancar un versículo y formar una doctrina que vamos a andar en nuestras vidas solo por un versículo. Ok. El Espíritu Santo se menciona desde el momento de la creación. Y hoy noche también tenemos muchos versículos ahí en el repartido que ustedes pueden imprimir. Vaya y léalo. Vayan y léalo. Porque yo quiero que las escrituras te convencen. Yo no te quiero convencer. Yo quiero que las escrituras y las verdades bíblicas te convencen. Y es por medio del Espíritu Santo y la palabra que ustedes van a ser convencidos de esas verdades. Hasta el fin, entonces el Espíritu Santo se menciona desde el momento de la creación hasta el fin de las profecías del Antiguo Testamento en Malaquías y aparece más veces en el libro de Isaías y Ezequiel 15 veces en cada uno de esos libros. La palabra griega, entonces en la hebrea es ruach, en griega es pneuma, Pneuma. La palabra griega pneuma aparece 379 veces en el Nuevo Testamento y se refiere al Espíritu Santo 245 veces en 23 libros.
El Espíritu Santo aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento, desde Mateo 1:18 hasta Apocalipsis 21:10. El Espíritu Santo se menciona con mayor frecuencia en Hechos, 56 veces, Romanos 28 veces, Primera Corintios 22 veces. Un tema dominante con respecto al Espíritu es que Él es un regalo de Dios para cada creyente. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es como neblina, no es algo, una fantasma, es el tercer persona del Dios triuno. Forgot to pin you to the top here, Philip, so I'm getting distracted by all the screens. Mencionado 320 veces en las Escrituras, no puede haber dudas sobre la existencia del Espíritu Santo, pero ¿es el Espíritu Santo una persona como Dios Padre y Dios el Hijo? La personalidad no se mide por elementos físicos como los partes del cuerpo, la carne. Más bien se determina por las posesiones de tres características: cognición o inteligencia. En Isaías, el Espíritu Santo aconseja. En Isaías también él imparte sabiduría. Varios versículos, él inspiró las escrituras. El Espíritu Santo también intercede. En Romanos, en Isaías, él sabe, tiene conocimiento. Él posee una mente. Él recuerda. Él proporciona la verdad. Él habla, él enseña y él testifica. Vayan y lean los versículos. Y el pastor Philip en los repartidos, si lo haces en su celular, él puso los versículos en un hyperlink para que solo tienes que tocar las letras y ahí salen los versículos, ¿ok? Para que sea más fácil. Entonces, tres eh, posesiones o características por una persona. Primera es cognición e inteligencia. Segunda es voluntad. Él contiende, el Espíritu Santo contiende con los pecadores. El Espíritu Santo dirige, Él distribuye los dones espirituales y Él es el que hace la regeneración. La tercera característica que un ser tiene que tener es emoción o afecto. El Espíritu Santo experimenta alegría. También Él puede ser insultado y Él se entristece por el pecado. Y el Espíritu Santo también ama. Entonces, no hay distinción. Tenemos un Dios en tres personas. No es el Padre, el Hijo y una fantasma. No, no, es una persona. La Biblia presenta amplias pruebas de que el Espíritu Santo posee los tres elementos esenciales de la personalidad, por lo que se le clasifica como la tercera persona de la Trinidad. Ahora, algunos de sus nombres y títulos que veamos en las Escrituras. Nombres y títulos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Padre. El Padre se llama su Espíritu, mi Espíritu, tu Espíritu Santo, la promesa del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu de tu Padre. Entonces, tenemos muchos ejemplos bíblicos y a estos los versículos para que vayan. Él es el Señor que es el Espíritu de Yahweh. Ahora, relacionado al Hijo, el Espíritu Santo y el Hijo, es llamado el Espíritu de Jesús. Él es también llamado el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Hijo. Y nombres exclusivos del Espíritu Santo se llaman el Espíritu eterno,
tu buen espíritu, el Espíritu Santo, un solo espíritu, los 7 espíritus. La Biblia llama al espíritu como Dios. Él es Dios. Hechos 5:3. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Y últimamente en el segundo versículo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro dice, Ananías, ¿por qué está tan chueco su corazón que has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a hombres, sino a Dios. Las palabras de Yahweh en el Antiguo Testamento, y Yahweh es el hebreo por Jehová. Las palabras de Yahweh en el Antiguo Testamento se atribuyen a veces al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hay versículos ahí. Se dice que los cristianos sirven como templo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y mora en nosotros. La obra de Dios en la formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eh, eh, entonces, estos son versículos que son donde la formación de la iglesia es atribuido al Espíritu Santo y también a las obras de Dios. Los atributos divinos del Espíritu Santo, y vas a notar que estos son igualitos a Dios Padre y Dios el Hijo. Los atributos que posee Dios también los posee el Espíritu Santo. Eternidad, gloria, santidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, verdad. Acciones que solo Dios puede realizar en las siguientes actividades divinas. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios y obra en perfecta armonía y unidad con Dios Padre y Dios el Hijo. Es un solo Dios, 3 personas y siempre trabajan en unidad. Siempre tienen los mismos deseos, los mismos anhelos y el mismo poder. Creación, ayuda, consuelo, inspiración, intercesión y milagros, todos también pertenecen a Dios el Espíritu Santo. Regeneración, resurrección y santificación también. Ok, estudiando el Espíritu Santo y la salvación. Como acto de gracia, el Dios triuno propuso o predeterminó salvar a un remanente de su creación mediante la obra expiatoria de Dios Hijo. Sin embargo, las escrituras enseñan que los beneficios salvíficos logrados por Cristo en la cruz se aplican a los creyentes mediante la obra del Espíritu Santo. Imagínense esto, porque esto es lo que la palabra dice y lo vamos a leer. La salvación fue decretada por el Padre, realizado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. Dios Padre predestinó, eligió a un remanente de toda su creación. Y nosotros no sabemos quién, pero Dios Padre escogió a algunos de su remanente. Y eso lo sabemos porque no todos son salvos. Hay personas que terminan últimamente en el infierno. Dios Padre los eligió, los regaló al Hijo como un regalo. Y el Hijo vino como una novia, el Hijo vino como el novio y murió en el cruz de Calvario para comprar, para pagar la deuda de ese grupo que Dios Padre le había dado. Y ese mismo grupo, sin que falta uno o que hay uno extra, son sellados, garantizados y mantenidos por el Espíritu Santo. ¿Ves? Los 3 personas del Dios triuno
trabajan junto en la salvación. Entonces, creyente, hermano, hermana, hoy, si estás en Cristo, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo te han amado con un amor específico desde antes de la fundación del mundo. Eso sí es impresionante. ¿Quieres caminar en santidad y seguridad sin temor? Medite mucho en eso. Yo no me salvé. Yo no hice nada para salvarme a mí mismo. Si no será obras. Y la salvación es solo por fe. Pero antemano de la fundación del mundo, Dios Padre me escogió. El Hijo vino, murió por mí y resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí y por ti. Y tengo como garantía y como sello el Espíritu Santo. Jesús dice, los que mi Padre me dio, nadie, ninguno los pierdo, ninguno. Ok, la salvación fue decretada por el Padre, realizada por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver de las Escrituras. El Padre, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Por cuál razón? ¿Por cuál propósito? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Creyente, amado hermano y hermana, esto es porque Dios te escogió para que nosotros fuéramos santos sin mancha delante de Él. Y sigue, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad. No porque yo era especial, no porque yo era guapo, no porque yo era inteligente, no porque yo era bien portado, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿A cuál fin? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El resultado de todo eso que Dios nos escogió es por la alabanza de la gloria de su gracia. Imagínense la gloria de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros alabándoles por toda la eternidad por su gracia. Ahora, Efesios 1:7, el trabajo del Hijo en salvación. Recuerda, el Padre nos escogió, el Hijo nos compró y el Espíritu Santo nos selló. Efesios 1:7. En Él, ¿en quién? En Cristo tenemos redención mediante su sangre. ¿Qué es redención? El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué? ¿O cómo? Según la buena intención que se propuso en Cristo. El versículo Efesios 1:11, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según
nuestro comportamiento, no. Según nuestra apariencia, no. Según a dónde nacimos, no. Según nuestros padres, no. Pero según, a ver, perdí mi lugar. Ah, según el propósito. según el propósito, a ver, perdón, habiendo sido predestinados según el propósito de quién, de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Y por cuál propósito? A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para qué? Alabanza de su gloria. Ahora la parte sobre el Espíritu Santo y esto también en Efesios. Pablo está escribiendo un tesis de la obra de la Trinidad en salvación. El Espíritu Santo, Efesios 1:13. En él también ustedes, después en quién, en Cristo Jesús, en él también ustedes, después de escuchar al mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados con él, sellados con Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí hay otro nombre del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Claramente se ve la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Quién te puede decir que Dios no es triuno? Aquí en dos capítulos, de Efesios 1:7, 1:13, perdón, en un capítulo, las tres personas del Dios triuno trabajando, obrando para salvar a personas que no lo merecen, para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos y hermanas, eso te debe dar fuerza, te debe dar, eh, eh, a ver, la otra palabra, ganas y deseos de servirle a Él, de evangelizar, de andar en santidad, porque tú has sido escogido por el Padre, comprado por el Hijo y sellado con el Espíritu Santo. La salvación incluye e implica el siguiente orden de acontecimientos. Esto se llama en latín el ordo salutis. Elección, predestinación, expiación, llamada externa, llamada interna, regeneración, eso es el nuevo nacimiento, conversión, es arrepentimiento y fe, justificación, adopción, santificación, perseverancia o preservación y glorificación. Se puede decir que la salvación se divide en tres partes. Él me salvó esa noche hace 14 años. Él me está salvando ahora mismo y Él me va a salvar. Esa noche hace 14 años, Él me justificó. ¿Okay? Él me está santificando ahora mismo. Y cuando yo muera o cuando Jesús regresa, Él me glorificará. Me salvó, me está salvando y me va a salvar. Todo es obra del Dios triuno. Me salvó, me está salvando y me va a salvar. Y también hablando sobre el orden de ordos luris, significa simplemente el orden de la salvación. Tú y yo no podemos tener fe ni arrepentir hasta que el Espíritu Santo nos da vida.
Cuando Él sopla, cuando el viento sopla, nos da vida. Nuestros ojos espirituales son abiertos, nuestros oídos destapados. Nuestro corazón de piedra está arrancado y un corazón de carne, tiernito, está puesto. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y ahora veamos a la gloria de Cristo. Y también nos vemos sucios y arrepentimos. ¿Ves? La fe y arrepentimiento son regalos de Dios. Nadie lo puede hacer por su propia cuenta, por sí mismo. Nadie. Regeneración. Todo ser humano que haya vivido, nacido en la progresión natural de las personas que comenzó con Adán, nace muerte espiritualmente. No enfermo, no casi muerto, pero muerto espiritualmente. Tienen, dice que tienen ceguera espiritual, que no comprenden las cosas espirituales, porque se ha de discernir espiritualmente en Corintios. No hay justo ni aun uno, no hay quien busca a Dios. Mire, los que están estudiando religiones asiáticos o por todo lado, no son buscadores. Nadie busca a Dios antes de que Dios primero actúa y cambia el corazón. ¿Verdad que ustedes pueden decir que había un día que yo no quería nada de Cristo, pero ahora yo sí quiero a Cristo? Yo antes amaba mi pecado y bueno, si no le molestaba a nadie, no me molestaba. No, está bien, lo hago. Pero ahora hay una batalla, ahora hay una diferencia. Es que Él me salvó, yo no me salvé. Yo no sumé suficiente fe para creer. Si yo me podría salvar, entonces yo perdería mi salvación todo el tiempo. Porque es que mañana vas a amanecer todavía un creyente. Porque el Espíritu Santo mora en ti. Eres sellado, comprado y predestinado para salvación, para la gloria de su gracia. Pero todo ser humano nacido, concebido, no solo nacido, pero concebido, es nacido en Adán, con una naturaleza pecaminosa, un deseo hacia el pecado y contra Dios. Cada persona es nacido de esa forma. Solo tienes que tener bebés, niños, ¿verdad? Un niño de 2 años, no tocas eso. Lo tocaste, no lo toqué, papi. Y ahí lo acabas de mirar tocarlo. No son niños inocentes, son víboras en pañales. Un niño de 6 meses quiere más de comer o quiere sus aretes y se ponen así, pero bro, así, con la cara roja y todo. Son pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron o está, en la gloria de Dios o están destituidos. Efesios 2:1, y Él les dio vida a ustedes. ¿Quiénes? A los creyentes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:5, aun cuando estábamos enfermos, no, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo. Ustedes han sido salvados. Estábamos muertos hasta que Él nos dio vida. Por gracia ustedes son salvos. A aquellos que son elegidos y llamados a la salvación, Dios les da una nueva vida espiritual y que antes estaban muertos en sus pecados. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte,
pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujete a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Antes del que el Señor nos salvó, no importa qué tan lindo las cosas que hicimos o qué tan chulo éramos o qué tan amable, no podíamos agradar a Dios. En el acto de la regeneración, el Espíritu Santo ha traído convicción, nos convence, convencimiento de pecado. Pablo dice, yo no supiera cuál es mi pecado si no fuese por la ley. Y la ley de Dios es nuestro ayo, Gálatas, nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro que nos lleva a Jesús. Pero el Espíritu Santo trajo convicción, convencimiento de pecado, justicia y juicio. Y después, Él proporciona la seguridad de la salvación al dar testimonio al creyente de la realidad de su salvación. Yo sé que cuando yo muero yo voy a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me da seguridad. Las Escrituras presentan la regeneración utilizando cuatro imágenes diferentes. El nacimiento espiritual, purificación espiritual, creación espiritual y resurrección espiritual. La salvación viene por la voluntad de Dios y no por la voluntad del hombre. Ahí hay tres versículos. Y hay muchos más, pero ahí están tres que son clarísimos. El Espíritu de Dios, mediante el uso de la palabra de Dios, realiza la obra de la regeneración. Pablo dice, por la locura que nosotros predicamos. El Evangelio es locura, es el mensaje de locura al inconverso. Que yo puedo ser eh, restaurado con Dios Padre por medio de lo que un hombre hizo hace 2000 años y solo tengo que arrepentir y poner mi fe en él. Es locura para el inconverso. Pero para nosotros, ya que tenemos el Espíritu Santo, ese mensaje es precioso. El Espíritu de Dios, mediante el uso de la palabra de Dios, realiza la obra de regeneración. Entonces, si yo predico en Guatemala, un indio que vive en una isla donde no hay llegado misioneros, que no ha escuchado, no va a ser salvo. Es por medio del Evangelio que el Espíritu Santo obra. Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios a la salvación. Entonces, este mensaje que predicamos, el mensaje de la Biblia, es el poder de Dios a la salvación. Por lo tanto, la regeneración implica que el Dios triuno concede instantáneamente una vida nueva y eterna, lo cual se evidencia en aquellas personas que abrazan a Cristo mediante el arrepentimiento y la fe. Mejoras espirituales. Después de la regeneración se producen instantáneamente al menos 6 mejoras espirituales significativas relacionadas con el espíritu. Primero, el bautismo del espíritu, el sellamiento, la morada, la llenura, fruto espiritual y dones espiritual. Hay 6. Lo vamos a ir uno por uno. Primero, el bautismo en el espíritu. Es la obra del Espíritu Santo para sumergir a los regenerados en Cristo, haciéndonos parte de su cuerpo. El bautismo en el Espíritu habla de nuestra unión inseparable con Cristo. He hablado yo varias veces sobre unión con Cristo. Se aplica sin excepción a todo cristiano verdadero y no es algo que se debe buscar, pedir en oración o agonizar para conseguir. Si eres creyente, debes haber sido bautizado por el Espíritu Santo o no estás
unido a Cristo y por lo tanto no eres cristiano. Esto es clave, hermanos y hermanas, porque hoy en día muchos tratan al Espíritu Santo como si nosotros somos un vaso que podemos darnos más del Espíritu Santo, más. No, no, no. Estás lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu. Desde el momento que Él te regeneró, Él viene y mora en ti. Él vive en ti. Por seguro nosotros podemos andar en pecado y apagando y entristezando el Espíritu Santo. Sabes, muchas veces cuando andas en pecado que no sientes como Dios o el Espíritu está ahí. Ellos no han ido, no se han ido a otro lugar. Ellos están ahí, solo que tú estás en pecado y tú has apagado su conciencia y sus orejas de escuchar al Espíritu Santo. No es que no eres lleno, el Espíritu Santo no es como un líquido que se pone más y más y más, no, es una persona y Él mora en ti, Él te ha sellado y ese sello no se lo puedes quitar y nadie te lo puede quitar. El sellamiento, el espíritu de promesa es dado por Dios como garantía de la futura herencia del creyente en la gloria. Esto apunta a que Dios es nuestro dueño y que nos ha comprado o rescatado con la sangre de su Hijo. Es el sellamiento. Morada. Todos los verdaderos creyentes tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Esta morada es inclusiva de todos los creyentes, se inicia en la salvación, es permanente y nos da poder para vivir en obediencia. La muestra, estás escuchando al Espíritu Santo, es que vas a andar en santidad y obediencia. A mí no me importa si una persona salta o grita o habla ni voy a utilizar la palabra lenguas, habla diciendo yo quiero una Honda Kawasaki, lo que sea. Eso no muestra lleno del Espíritu Santo. Enséñame cómo tú vives. Enséñame un hombre que obedece a la palabra de Dios y yo le voy a enseñar un hombre que está escuchando y obedeciendo al Espíritu Santo. Llenura es rendirse al control del Espíritu Santo. No es una experiencia dramática de recibir energía. De repente ni indica un estado avanzado del cristianismo. Esto, muchas iglesias, es como el apóstolo que puede hacer todas él es como avanzado, que, oh no, yo no soy como él, oh no, 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 hermanos y hermanas, todos somos creyentes sellados por el Espíritu Santo. Decir que él es apóstol y él me puede decir lo que yo, no, no, eso es como los católicos y el papa, un sacerdote. Hemos metido muchas tradiciones católicos en la iglesia evangélica. Sí, hay dones espirituales y hay regalos a la iglesia y lo vamos a cubrir en un momentito que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. La llenura no es una cuestión de cuánto espíritu se te ha dado, sino de cuánto de ti te rindes al espíritu. El Espíritu Santo también da fruto espiritual. Jesús enseñó que se nos conoce por el fruto que producimos en nuestras vidas. El fruto que nace en nosotros por medio del Espíritu contrasta con las obras de nuestra carne. Los tipos de fruto incluyen actitudes, nuestras acciones, nuestra adoración, nuestra predicación del Evangelio, presentación del Evangelio. También
que decimos la verdad y que damos ofrendas o nuestros tiempos y talentos abundantemente y con alegría. Esto es fruto espiritual. Dones espirituales también son dados por el Espíritu Santo. Dios Padre ha planeado y designado los dones. Dios Hijo ha proporcionado estos dones y Dios Espíritu empodera a los creyentes para que utilicen estos dones. El Espíritu Santo trabaja en la santificación, en la salvación somos salvos, justificados, regenerados, adoptados, pero también estamos siendo salvos, santificados y seremos salvados, glorificados. Como discípulos, estamos llamados a una vida de santidad y esta santidad se aplica y se logra al caminar en el poder del Espíritu en nuestra vida diaria. La santificación es solo por gracia, como toda la salvación, pero implica progresar en esa gracia a medida que crecemos y maduramos, siendo cada vez más como Cristo. Somos santificados por el Espíritu a través de la comprensión, la aplicación y la obediencia a la palabra de Dios. Comprensión, aplicación y obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo se encarga de inspiración e iluminación. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad y ha participado activamente en todos los aspectos de la mediación de la palabra de Dios para nosotros. Jesús enseñó a los discípulos que el Espíritu era el paraclito en griego, el amigo divino que haría todo lo necesario para promover los mejores intereses de Dios a través de los apóstoles. En ausencia de Cristo, el Espíritu acompañó a los apóstoles para equiparlos y exhortarlos a continuar enseñando lo que Él les había enseñado. El término paraclito se traduce mejor y con mayor frecuencia como ayudador. En el Evangelio de Juan, cada vez que se utiliza este término es en el contexto inmediato del Espíritu, ayudando a los discípulos a conocer o recordar y predicar la verdad sobre Cristo. El término revelación se refiere generalmente a la divulgación divina de lo que antes era desconocido para los seres humanos. La inspiración se refiere únicamente a la palabra escrita de Dios, por la cual el Espíritu Santo protege la revelación de Dios a través de escritores humanos que no escriben con error, con el fin de proporcionar un escrito completamente verdadero y confiable, hasta en las mismas palabras utilizadas. Cuando leas los epístolas de Pablo, vas a notar la manera que él escribe. Es diferente que Lucas, que era doctor, de la manera que él escribe. Entonces, sus personalidades y características salen en las escrituras, pero las palabras escritas fueron inspirados. Segundo Timoteo 3, 16 y 17. Inspirado, eh, respirado por Dios. Y son inherente, sin error y inspirado. Pedro deja claro que la profecía de las Escrituras no fue hecha por voluntad humana, sino por hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Los hombres hablaron, esto es Pedro 1, 20 y 21, los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Juan estaba en el Espíritu cuando recibió la revelación inspirada de los 7 espíritus, que se refiere a la plenitud del Espíritu. Vea Apocalipsis 4, 5 y 5, 6. Este papel
Este papel de espíritu en las revelaciones se confirma a partir de muchos que hablaron en nombre de Dios, las profetas, David, Ezequiel, Miquías, Zacarías, Simeón, los discípulos, Ágabo, Pablo, Pedro. Las iluminaciones pueden referirse a la salvación de una persona. Cuando con la ayuda del Espíritu Santo llegamos a comprender y obedecer el Evangelio, la iluminación también se refiere a la necesidad que tiene el creyente de comprender mejor la Biblia o de recibir más iluminación al respecto. Salmos 1:19. Abremos los ojos, ábreme los ojos para que vea las maravillas de tu ley. Nehemías nos dice, tú les diste tu buen espíritu para instruirlos. Pablo escribió, nosotros impartimos esto con palabras que no enseña la sabiduría humana, sino que enseña el espíritu. Juan nos anima, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas. Pablo oró por los efesios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Hay cosas que la iluminación no puede hacer. La iluminación no trabaja fuera de la palabra de Dios. Ya tenemos las escrituras completas. La iluminación no garantiza que todos los cristianos estén de acuerdo en materia doctrinal, porque el elemento humano puede causar falsas doctrinas. La iluminación no significa que todo lo relacionado con Dios sea cognoscible o entendido. La iluminación no sustituye el estudio dedicado y personal de la Biblia. Hoy día muchos quieren decir, el Señor me habló, te quiero dar un mensaje que el Señor me dio. Mire, si no se encuentra aquí en la Biblia, no es una Biblia, pero si no se ve, si no lo encuentro aquí en esta Biblia, yo te voy a rechazar. Te tengo que rechazar. Porque la mayoría del Nuevo Testamento son los apóstoles caucionando a los creyentes. Ojo, cuidado. En el primer siglo había los gnósticos, ya había herejías entrando a la iglesia. Y la iluminación no es una experiencia única. El Espíritu Santo también da testimonio al creyente de que las escrituras son veraces y dignas de confianza. Has hablado con alguien que dice, sí, yo creo en la Biblia, pero bueno, las escrituras de Pablo no tanto. Ellos no tienen el Espíritu Santo. O yo solo leo las letras en rojo, las palabras de Jesús. Los demás no me importa. No son creyentes. ¿Por qué es que tú y yo creemos la Biblia? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Es there an echo? ¿Por qué estamos estudiando teología sistemática de las escrituras? Porque nosotros todos tenemos la misma base, tenemos las escrituras. Que si tú y yo tenemos una diferencia de opinión sobre una doctrina, nosotros podemos ir a las escrituras y ver qué dice la Biblia y estar de acuerdo. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. El Espíritu participa en la entrega y la enseñanza de las Escrituras, pero también da poder a los creyentes para que obedezcan la palabra de Dios.
Los resultados similares de dejar que la palabra de Cristo more en un creyente y de dejar que el Espíritu Santo controle la vida del creyente, ilustran que el Espíritu Santo participa igualmente en energizar la voluntad de los creyentes para obedecer las palabras, las escrituras. ¿Tienes un pecado que estás batallando continuamente? Vaya y lea las escrituras. Ora, ore al Espíritu Santo que Él te da convicción y que Él te convence de toda verdad. El trabajo del Espíritu Santo es armando a los creyentes para la guerra espiritual. El Espíritu proporciona los cristianos armas espirituales para la batalla y les ayuda a pelearlas. Una parte vital de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La guerra espiritual implica derribar las creencias falsas, las fortalezas mentales y emocionales y cualquier idea que sea contraria a la palabra de Dios. El Espíritu Santo ministra a la iglesia. Él adopta. Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu Santo bautiza, 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos y griegos y esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El espíritu da testimonio o confirma, Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es el que llama a una persona al ministerio. Hechos 13:2. Mientras ministraban el Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartan a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Entonces dice que después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, le enviaron. Ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. El Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16:8. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí en Juan, convencerá al mundo. ¿Significa todas las personas de todo el tiempo, en todo el mundo? No, no. Aquí el uso del mundo son creyentes, porque solo es el creyente que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Porque no creen en mí de justicia, porque yo voy al Padre, ustedes no me verán más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo da poder. Éxodo 31. El Señor habló además a Moisés diciendo, mire, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, del tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte, para construir el tabernáculo. El Espíritu Santo también nos llena, nos controla, nos influye. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas conocidas, no palabras creadas por su imaginación, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
El Espíritu Santo garantiza. Segundo Corintios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. El Espíritu Santo protege o persevere o mantiene salvo. Segundo Timoteo 1:14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. El Espíritu Santo es el Espíritu de ayuda. Juan 14:16, entonces yo rogaré al Padre y les daré otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Ahí Juan utiliza cosmos, mundo. Está hablando de los inconversos, los que no van a ser salvos. Recuerda, contexto es clave. A quienes no pueden recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejará huérfanos, vendré a ustedes. El Espíritu Santo también ilumina, hemos hablado sobre eso, Primera Corintios, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu mora en nosotros. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Primera Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pensamos que Cristo, como el alto sumo sacerdote, intercede por nosotros. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Romanos 8:26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya vamos rapidito terminando. A ver, ok. El Espíritu Santo es nuestro guía. Hechos 20:22. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad, desciende que me esperan cadenas y aflicciones. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu Santo produce fruto. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo da carácter. Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. El Espíritu Santo nos regenera. Juan 3, con Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento, el Espíritu sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. El Espíritu Santo también nos da recordatorios, nos recuerda. Juan 14:26. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo también nos refrena. Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Serán pues sus días 120 años? Segundo Tesalonicenses 2:6. Ustedes saben lo que le detiene por ahora para ser revelada a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. El Espíritu Santo resucita. Romanos 8:11. Pero sí el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El Espíritu Santo también revela la verdad. Juan 14:17. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. El Espíritu Santo santifica. Romanos 15:16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdotes del Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también sella. Segundo Corintios 1:22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. El Espíritu Santo también selecciona, escoja a los supervisores, los pastores. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Y ya hemos leído que el Espíritu Santo envía. El Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo, a Pablo. El Espíritu Santo fortalece. Efesios 3:16. Le ruego que Él les concede a ustedes conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por espíritu en el hombre interior. El Espíritu Santo también enseña. Hechos 15:28, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Dones espirituales, los dones, a ver, we got, well, let's see here. We got one more page. Yes. Ok, tenemos solo una página. Seguimos unos 5 minutos. Los dones espirituales. Los dones espirituales desempeñan un papel fundamental en la vida de la iglesia, ya que cada miembro utiliza los dones que se le han dado para contribuir a la edificación de todo el cuerpo. Clave. Los dones que el Espíritu Santo le ha dado son por la edificación de todo el cuerpo. Hemos visto que Cristo da como dones a hombres dotados para equipar a los santos para el servicio, Efesios. Pero el Espíritu Santo también concede a cada creyente habilidades espirituales para ser utilizadas en la edificación del cuerpo, la iglesia. El Espíritu Santo y Cristo Jesús te ha puesto en Guatemala, en Argentina, en Connecticut, en Texas, donde vives, en el barrio, en la calle, en el trabajo, donde tú resides o trabajas. Y Él te ha dado dones para la edificación del cuerpo de la iglesia local. No robas a la iglesia de Cristo por ser un cristiano soltero que no asiste a una iglesia. Dios es la fuente de estos dones y habilidades según su prerrogativa soberana.
Cada creyente está obligado a encontrar y usar sus dones en el ministerio mutuo. Recuerda siempre, por la edificación del cuerpo. Estos dones, habilidades otorgadas por el Espíritu Santo son dones de gracia. No se ganan, no se compran. Recuerda el mago en la Biblia que quiso comprarlos. No se obtienen con esfuerzo, ni se merecen. Es el favor de Dios que nos muestra y nos hace aptos para su cuerpo y su reino. Los dones en el Nuevo Testamento incluyen la salvación, la bendición inmerecida, las capacidades divinas para el ministerio. Estos son dones de gracia, no se aprenden, ni se ganan, ni se fabrican. Y aquí hay un montón de versículos. Vayan y búscanlos, por favor. Los dones espirituales no son un signo de rango, madurez o privilegio. Voy a repetir, los dones espirituales no son un signo de rango o de estatura o de madurez o de privilegio. Y no pueden utilizarse para edificación personal o para ejercer orgullo espiritual. Nos servimos unos a otros en el cuerpo de Cristo de manera desinteresada y sacrificante, siguiendo el ejemplo de Cristo con humildad. Si los dones espirituales se utilizan para causar división o perturbación en el cuerpo, entonces lo que se está ejerciendo no es un don espiritual genuino. No es para eso para lo que sirven y no es así como se pueden utilizar. Por lo general, las listas se dividen en dones de hablar y dones de servir. Otra forma de categorizar los dones es en listas de dones milagrosos y dones de ministerio. Las señales milagrosas están diseñadas para afirmar el mensaje y el mensajero del evangelio e incluyen a los dones de señales apostólicas y los dones reveladoras a través de los cuales Dios dio su palabra en la iglesia. Estos dones deben considerarse temporales ya que se limitan a la era apostólica con el fin de afirmar su predicación. Cristo vino y hizo milagros. ¿Por qué? ¿Por cuál fin? Para comprobar que él era el mensajero de Dios, el profeta de Dios, el Mesías, el Cristo. Él murió, resucitó y él mandó a sus apóstoles. Recuerden, estaban unidos ahí en el segundo nivel y vino el Espíritu Santo. Estos hombres tenían el don de sanar solo la sombra de Pedro sanaba personas. Ellos sí podían mandar una toalla ungida a otro lugar y personas podrían ser sanos. Y esos fueron milagros completos. No fue que me duele la espalda, uy, ya no me duele tanto. No. Estos fueron ciegos que miraron, sordos que escucharon, personas que no podían caminar por toda su vida, que se levantaron y caminaron. Estos fueron milagros verdaderos. ¿Por qué? ¿A cuál fin? Igual que Jesús, para comprobar que ellos fueron los mensajeros de Dios. Ya que tenemos la palabra ya escrita, completa, no necesitamos milagros. Dios sí hace milagros, pero no por medio de hombres que tienen ese don de profecía o de milagros. Esos milagros fueron para comprobar quiénes eran los mensajeros. Y veamos que muy pronto, al final de la vida de Pablo, él ya no necesitaba esos muestras, esas manifestaciones, digamos. Él dijo a Timoteo, tómate vino por tu estómago. Él dejó
varias personas enfermos en sus caminos, en sus viajes. Dejó a Epafroditis enfermo, casi a la muerte. ¿Por qué no lo sanó? Porque ya había sido comprobado que él era un apóstol de Cristo Jesús. Los dones ministeriales, que incluyen tanto los dones de hablar como los de servir, siguen siendo otorgados por el Espíritu Santo en su iglesia con el propósito de edificar, crecer y dar testimonio. No para crecer un ministerio o el conocimiento de un hombre en particular. El fin de cualquier de los dones espirituales es para la edificación del cuerpo de Cristo. La mejor manera de descubrir los dones espirituales con cada uno es participando en el ministerio, servicio, de acuerdo con los deseos que Dios nos ha dado. Las oportunidades de servir y la respuesta de aquellos a quienes servimos. Los dones, al igual que el llamado, vienen acompañados de un deseo interior y una confirmación exterior. Al servirnos unos a los otros, las áreas de dones se hacen evidentes gradualmente tanto para ti como para los demás. Muchos hoy en día son los pastores porque son guapos, porque graduaron de la universidad, porque hablan muy lindo, porque lean muy rápido, no porque tienen un llamado interior confirmado por personas alrededor. El hijo es pastor porque el papá era pastor. No es así. Debe ser un llamado interno. Fue Charles Spurgeon que dijo, si puedes hacer cualquier otra cosa que predicar, hágalo. Haga cemento, haga carpintería, haga electricista, haga lo que sea. Pero si tú solo puedes predicar y no estás contento haciendo cualquier otra cosa, entonces busque a personas que también pueden, con mayores y maduros en el Señor, que pueden confirmar su llamado y predique. Ok, los últimos dos partecitos. Herejías sobre el Espíritu Santo. Las herejías relativas al Espíritu suelen implicar la negación de su divinidad o su personalidad. El sabelianismo dice que hay un solo Dios en tres manifestaciones o modos. También el modalismo niega la personalidad de Cristo y del Espíritu, también conocido como modalismo. Esta herejía continúa en las iglesias pentecostales, unicistas y unitaristas. Y cuando digo pentecostales, aquí hay lo que se llama, eh, es pentecostales oneness, de unidades. No sé cómo se traducen, pero son, que creen que Dios se manifiesta en tres diferentes formas. No es, son distintos acá. También el arianismo enseñaba que un solo Dios creó a Cristo en la eternidad pasada, quien a su vez creó a la vez creó al Espíritu Santo, aunque afirmaba la personalidad tanto de Cristo como del Espíritu. Esta herejía negaba su divinidad. Últimamente el socinianismo afirmaba la personalidad de Cristo, pero negaba su divinidad y negaba la personalidad y la divinidad del Espíritu. Ok, 20 minutos después de la hora. Terminamos. Gracias por su paciencia. Y sé que va a haber preguntas. Por favor, escríbenlos en el chat. Y así nosotros podemos andar acumulando